En este video vamos a calcular la solución, vamos a terminar la solución de esta ecuación diferencial. Al menos esta ecuación diferencial la podríamos clasificar como una ecuación diferencial exacta. Y como estamos clasificándola como una ecuación diferencial exacta, entonces se debe cumplir que la derivada parcial de esta expresión respecto de y debe ser igual a la derivada parcial respecto de x de esta expresión. Eso se debe a lo siguiente. Al menos esto se conoce como m y esto se conoce como n. M no es más que la derivada parcial de la función respecto de x y n no es más que la derivada parcial de la función respecto de y. Entonces, por el teorema de las segundas derivadas parciales se sabe que si yo calculo la derivada parcial de m respecto de y, esto debería ser la segunda derivada parcial de la función respecto de y respecto de x. Y esto debería ser igual a la segunda derivada parcial de la función, bueno, a la derivada parcial de la función o de n, la derivada parcial de n respecto de x. Esto es lo mismo que la segunda derivada parcial de la función respecto de x respecto de y. Y, como lo que mencioné, por el teorema de las segundas derivadas parciales, esta derivada parcial debería ser igual a esta de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar parcialmente m y n respecto, al menos m respecto de y, y vamos a derivar a n respecto de x, y para ver si realmente satisface la condición mencionada. Entonces veamos, vamos a borrar esto, tomo m, vamos a tomar acá m, y lo que voy a calcular es la derivada parcial de m respecto de y. Entonces, como estoy calculando la derivada parcial respecto de y, todo lo que tenga x se comporta como constante. Entonces, al menos la primera expresión es y cuadrado más, perdón, y cuadrado por coseno de x. Coseno de x es constante y la derivada de y cuadrado es 2y. Entonces aquí me quedaría que esto es 2y, vamos a ver, 2y coseno de x. Aquí tenemos menos 3x por y, x cuadrado por y. Menos 3x cuadrado es constante y la derivada de y es 1. Entonces solamente me queda menos 3x cuadrado. Como esto está dependiendo de x y no de y, su derivada pues es 0, pues se comportaría como una constante. Ahora veamos la derivada parcial de n respecto de x. Esto va a ser igual. 2y se comporta como constante, entonces solo lo escribo, y la derivada del seno de x es coseno de x. La derivada de x al cubo, como estoy derivando respecto de x, pues se deriva bajo las reglas normales, y esto sería menos 3x cuadrado. El logaritmo natural de y se comportaría como una constante, puesto que estoy derivando respecto de x, esto es constante, su derivada es 0. Y nos damos cuenta de que efectivamente las segundas derivadas parciales que están acá son iguales. Veamos acá. Entonces, ahora que ya verifiqué que realmente esta es una ecuación diferencial exacta, lo que debo hacer es buscar su solución. Primeramente debemos elegir a quién vamos a integrar, puesto que recordemos que puedo tomar, aquí tengo la derivada parcial de m, perdón, m es la derivada parcial de la función respecto de x. Entonces puedo tomar m e integrarlo respecto de x. O puedo tomar n e integrarlo respecto de y. Analicemos. Considero que es más fácil. Veamos si esta la integro respecto de y. No, es más fácil la primera, es m. Porque al menos acá en n, si yo integro respecto de y, tengo que integrar el logaritmo natural. Y la integral del logaritmo natural es una integral por partes. Entonces no, vamos a tomar m. Al menos eso pues nosotros lo definimos, a quién de los dos tomar y integrarlo. Una pregunta muy usual es si se llega a la misma respuesta independientemente de quién tomemos, y la respuesta es que sí, la respuesta debe ser la misma. Independientemente si integramos m o integramos n, la respuesta final debe ser la misma. Entonces, como m es la derivada parcial de la función respecto de x, y esto es y cuadrado coseno de x menos 3
x cuadrado y menos 2x. Entonces voy a integrar respecto de x. Acá me quedaría la integral de la parcial de la función respecto de x, diferencial de x es igual a la integral de y al cuadrado coseno de x menos 3 x cuadrado y menos 2x por el diferencial de x. Como estoy integrando respecto de x, entonces y se comporta como constante. Si separo esto en tres integrales, pues todo lo que sea y puede salir de la integral. Entonces aquí me quedaría que la función es igual. Voy a separarlo como la integral de y cuadrado coseno de x por el diferencial de x. Pero lo que mencionaba, como estoy integrando respecto de x, la y cuadrada puede salir de la integral. Entonces realmente esto sería y cuadrado por la integral del coseno de x, diferencial de x. Aquí sería menos 3y, puesto que el 3 y la y son constantes, por la integral de x cuadrado diferencial de x menos 2 por la integral de x diferencial de x. Integramos, me queda que la función va a ser igual. Y cuadrado, la integral del coseno, es el seno de x, menos 3y, la integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3, y a esto debo restarle dos veces, la integral de x es x al cuadrado sobre 2, y aquí es donde aparece g de y. ¿Quién es g de y? Consideremos lo siguiente. Si m es la parcial de la función respecto de x, es decir, que hemos derivado parcialmente a algo respecto de x, valga la redundancia. ¿Qué sucede? Si nosotros derivamos la función respecto de x, todo lo que sea y, es decir, todo lo que posea puramente a y, entonces su derivada sería cero. Entonces existiría o puede llegar a existir un g de y que en el momento que nosotros derivamos se convirtió en cero y ya no forma parte de la expresión original. Entonces debemos considerar este g de y. Simplifico, me quedaría que la función es igual y cuadrado seno de x. Aquí 3 se simplifica con 3 y me queda menos x al cubo y menos x al cuadrado más g de y. Ahora necesito saber quién es g de y. Para eso voy a derivar la función respecto de y. Entonces aquí podemos hacer lo siguiente. Ya vamos a ver por qué hacemos esto. La derivada parcial de la función respecto de y es igual. Como estoy derivando parcialmente respecto de y, todo lo que sea x o todo lo que posea x se comporta como constante. Derivada de y cuadrado es 2y por el seno de x, menos derivada respecto de y de x al cubo y, pues la derivada de y es 1, solo me queda x al cubo, menos la derivada de esta expresión es 0, entonces más g' de y, puesto que la derivada de g de y es g' de y. Pero esta derivada parcial ya es algo conocido, es decir, esa la puedo cambiar. ¿Quién es realmente esta derivada parcial? Es n. Eso lo mencionamos al inicio del video, ¿verdad? Por la definición original. Entonces podríamos hacer un cambio. Yo en vez de poner la parcial de la función respecto de y, puedo cambiarlo por lo que está en la ecuación diferencial original. Entonces me quedaría 2y seno de x menos x al cubo más el logaritmo natural de y. Esto es igual a lo que ya traía inicialmente, que es 2y seno de x menos x al cubo más g' de y. Si nos damos cuenta, aquí tengo 2y seno de x y aquí también tengo 2y seno de x. Si yo el 2y seno de x lo paso de derecha a izquierda, es decir, de primer miembro a segundo miembro, bueno, de segundo miembro a primer miembro, se estarían simplificando o eliminando, bueno, simplificando. Lo mismo pasaría con el x al cubo, dado que está negativo del lado derecho, si lo paso al lado izquierdo, pues tendría x al cubo menos x al cubo, eso sería 0. Esto implica que el logaritmo natural de y es igual al g' de y. También, bueno, necesito saber entonces quién es g de y. Para saber quién es g de y, lo que podemos hacer es integrar a ambos lados respecto de y. Y lo puedo escribir así, la integral de g' de y respecto de y es igual al logaritmo, perdón, a la integral del logaritmo natural de y respecto de y. Al menos no integré respecto de y a n,
por intentar evitar el logaritmo natural y lo terminé resolviendo, miren, pero no hay problema. Entonces lo que mencionaba, bueno, antes de eso, la integral de g' de y respecto de y, pues me devuelve otra vez a g de y. Y esto es igual a la integral del logaritmo natural de y por el diferencial de y. Muchos consideran esta una integral inmediata. Al menos no está en formulario, pero ya sabemos a qué vamos a llegar. Pero veamos, podemos resolverlo, no hay problema. Por lo general lo que se hace en este problema es resolverlo por partes. Llamamos u a la expresión y el diferencial de v pues sería el diferencial de y. Entonces aquí me quedaría. Si yo llamo u al logaritmo natural, veamos, hagamos esto de otro color. Si yo llamo u al logaritmo natural de y el diferencial de v es igual al diferencial de y, aquí derivo, el diferencial de v es igual. La derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y por el diferencial de y, v integro, la integral del diferencial de v es v, y la integral del diferencial de y es y. Y mnemotecnia, ¿verdad? Al menos g de y va a ser igual. Aquí sería pues la fórmula de la vaca, un día vi una vaca menos la integral vestido uniforme. Entonces sería un día vi u por v, aquí me quedaría y por el logaritmo natural de y. Una vaca menos la integral vestida de uniforme sería este por este. Entonces sería y por 1 sobre y por el diferencial de y. Me queda que g de y es igual y por el logaritmo natural de y menos y se va con y me queda la integral del diferencial de y. Implicando, ¿verdad? Que g de y, vamos a bajar esto, bueno, podemos ampliarlo así. Ahí lo tenemos. Implicando que g de y es igual a y por el logaritmo natural de y menos la integral del diferencial de y, pues es y. Entonces este sería g de y, miren, al menos ahí está resuelta la integral. Entonces con esto ya podemos ir concluyendo el problema. Es decir, que la solución de nuestra ecuación diferencial sería un f de x. Lo podemos escribir acá, solución. Por lo general hay dos tipos, o ponemos f de x, y igualado a la expresión, o también tomamos la solución y la igualamos a 0. Vamos a ver, primero voy a hacer lo siguiente. Yo sé que la función es igual. Al menos acá la teníamos, es y cuadrado por el seno de x menos x al cubo y menos x cuadrado más g', más g, donde g fue pues y logaritmo natural de y menos y. Esa es una forma. La otra forma sería igualando esto a 0, que es, perdón, igualando la constante. Esto sería y cuadrado seno de x menos x al cubo y menos x cuadrado más y por el logaritmo natural de y menos y igual a la constante. Y es aquí donde nace lo siguiente. Si yo me regreso a la parte superior, en el problema original, acá arriba, hay una condición inicial. Me dicen que si yo evalúo la función en 0, esto me tiene que dar e. Entonces, ¿qué sucede? Que este valor de k, como esta es una solución general, lo que podemos hacer es llegar a una solución particular, en el sentido de que en vez de poner la constante, podría un valor en específico. Veamos, cuando yo tengo y o la función igualada en 0 igual a e, básicamente eso es como una coordenada. Esto es como la coordenada 0, e, donde este es el valor de x y este es el valor de y. Entonces hagamos el reemplazo. Vamos a decir acá, vamos a poner un punto y coma, y vamos a decir para 0, e. Y me quedaría y cuadrado, pues es e cuadrado, seno de x, que equivale a 0, menos x cuadrado, perdón, x al cubo sería 0 al cubo por y, que vale e, menos x al cuadrado sería 0 al cuadrado, más y, pero y vale e, por el logaritmo natural de e, menos e, y esto es igual a la constante. Vamos a acercar esto un poco más. Ahí lo tenemos. Veamos.
E cuadrado, pues es e cuadrado, si lo dejamos en términos matemáticos. Al menos no ocupamos un valor numérico. Y el seno de cero es cero, significa que esta expresión realmente es cero. 0 al cubo es cero, por e es cero. 0 al cuadrado, pues es cero. Si estos son ceros. Analicemos esto. Vamos a ponerle otro color. Logaritmo natural de e, al menos recordamos que el logaritmo natural es el logaritmo base e bueno, es un logaritmo, recordemos, el logaritmo puede tener distintas bases, logaritmo base 10, logaritmo base 2, 3. Nosotros usualmente usamos el logaritmo base 10, pero el logaritmo natural es el logaritmo en base e. Entonces lo que yo tengo es el logaritmo en base e de e. Y existe una propiedad de los logaritmos, vamos a ponerla por acá, que dice que el logaritmo en base a de a es igual a 1. Esto significaría que el logaritmo en base e de e es 1 y me quedaría e por 1 menos e igual a k. E por 1 es e menos e es igual a k, implicando que k pues es igual a 0. Es decir, que nosotros para obtener la solución particular, básicamente k toma el valor de 0. Entonces igualaríamos a 0 y esa sería la solución particular. Para no tomarnos mucho tiempo podemos copiar esto de acá. Vamos a darle control C, control V, lo arrastro aquí. Solo veamos que coincida, y cuadrados, sí, seno de x al cubo y menos x cuadrado, menos y igual a k. Ok, ya identificamos el valor de k, sabemos que k vale 0. Entonces ya acá estaríamos poniendo 0 y esta ya sería la solución del problema. Eso es todo lo que habría que hacer. Al menos acá, ahí dejo toda la solución.